Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Tortuoso, difícil y a veces incierto avanza la arquitectura de lo que será la nueva ley electoral, cuyas primeras luces se vislumbran al incorporar a representantes del mayor partido de oposición política del país al Consejo Nacional Electoral, CNE, al Tribunal de Justicia Electoral y al Registro Nacional de las Personas. El centro neurálgico del poder electoral ha sido manzana de la discordia en la vida nacional, tan controversial e influyente que ni la militancia de esa oposición cuestionada en las redes sociales por incorporarse a los mismos entiende en su verdadera dimensión e importancia. Para emprender el proceso de transparencia y credibilidad electoral de cara al presente y futuros sufragios generales en el país, el Congreso Nacional integró una comisión técnica formada por expresidentes del Tribunal Supremo Electoral en apoyo al Consejo Nacional Electoral en preparar el nuevo marco jurídico en esta materia. Por lo pronto, la Cámara Legislativa ha recibido propuestas para instituir la ley del CNE, de los partidos políticos y de ONGs de sociedad civil, entre otras, además de socializarlo con el sector empresarial del país. Predecesoras del cúmulo de observaciones de la OEA, ONU, Unión Europea y entidades de derechos humanos internacionales. El más reciente respaldo fue de la Asociación de Municipios de Honduras, AMON, cuyas autoridades anunciaron que próximamente entregarán una serie de recomendaciones técnicas para hacer más efectiva la función del nuevo órgano electoral. Básicamente, hoy nos estábamos informando sobre cómo se está construyendo esta ley electoral. Sin embargo, tenemos algunos aportes que queremos presentar, entre estos que los resultados de los procesos electorales se brinden de manera más expedita. Ya no queremos tanta burocracia para llenar los listados, sostuvo Carlos Cano, presidente de la AMON. Es así como a la fecha la Comisión Técnica ha avanzado en aprobar y debatir más de 100 artículos, algunos de los cuales han crispado el ánimo de las agrupaciones políticas de menor calado que ven peligrar la propia existencia. Entre estas propuestas destacan eliminar la representación de los partidos emergentes de las mesas electorales y la elección de diputados por distritos electorales. Asimismo, que la elección de los diputados al Parlamento Centroamericano Parlacén no sea por arrastre del candidato presidencial como sucede hasta ahora, sino que su postulación figure en una casilla aparte en una boleta electoral. Aumentar requisitos para la apertura de un partido político. Que la deuda política no se cuantifique de acuerdo al caudal de votos del partido político, sino por el número de votos que obtenga el candidato presidencial. Enmiendas que diversos grupos de presión social, incluyendo la bancada Libertad y Refundación Libre, consideran insuficientes al catalogarlos superficiales o cosméticos. No obstante, en la mesa de negociaciones no se descarta la segunda vuelta electoral, el voto electrónico y la controversia jurídica de la reelección presidencial, los que serán decididos en negociaciones de la cúpula partidaria nacionalista, liberal y Libertad y Refundación. La moneda está al aire y se espera que caiga al suelo fértil en mayo del 2020, mes en que el presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, aseguró que la nueva ley electoral estará lista para su entrada en vigor. Una expectativa que como apagafuegos espera aleje los demonios de la violencia política de los procesos electorales del 2003 y del 2017 y redima los fantasmas golpistas o destabilizadores que hoy asolan a Chile y Bolivia. Buenos días, Honduras y el mundo. Gracias por estar en la entrevista de Canal 11, hoy lunes 18 de noviembre del 2019. Vamos a iniciar. Tengo dos distinguidos invitados, el magistrado presidente del Tribunal Supremo Electoral, el abogado Jacobo Hernández Cruz. Abogado, bienvenido. Gracias por la invitación. La destacada diputada Doris Alejandrina Gutiérrez, diputada por el Pleno del Congreso Nacional. Muchas gracias, Gracias por Raúl. estar aquí. Buenos días al abogado Hernández. Gracias saludarle. Diputada, vamos a hablar hoy sobre estos temas de la nueva ley electoral. Usted que está ahí en el hemiciclo y que toma posiciones no acomodadas, ¿en qué aspecto podemos destacar esa nueva ley electoral que está en preparación? ¿Y de verdad tendremos una nueva ley electoral o vamos a seguir en lo mismo? Bueno, primero, gracias por invitarnos. Segundo, decirles que este es un tema de alta importancia para la vida nacional. Tercero, decirles que hay, pues mire, aquí le traje, como siempre me gusta traerle documentos a don Raúl.
Mire, don Raúl, aquí le traje una que fue presentada por el presidente Mauricio Oliva, otra que apareció en el informe de la OEA, otra que hizo el Tribunal Supremo Electoral anterior, que estuvieron 3 años trabajando, muy buenas cosas hay aquí, pero nunca se tomaron en cuenta. Otra que plantea la OEA, mire. Entonces, al final de cuentas, yo no estoy en esta comisión, yo estoy en la del Tribunal de Justicia Electoral. Y aquí hay otra, ¿ves? O sea, aquí hay como 4. Esta es la de la OEA, ¿ves? Y esta es otra que han pasado últimamente. Mi compañero Tomás Ramírez, de la bancada del Pino, está en la comisión del Consejo Nacional Electoral. Nos ha informado que creo que han avanzado como en algunos 54 artículos por ahí. Y realmente una cosa es esta ley y otra cosa son las reformas electorales. Yo creo que reformas electorales reales no van contempladas en ninguna de estas leyes que van aquí. Nosotros propusimos la segunda vuelta, no va contemplada. Propusimos el voto electrónico. Deme un minuto. ¿Se acuerdan cuando usted me hablaba de la segunda vuelta? Sí. Yo le decía, eso no va a pasar. Sí, no, sí. Y usted es como adivinico, como Marina Guifarro. No, pero tengo información que No, pueda. yo sé, pero o sea, si a nosotros nos dicen, bueno, ¿a qué aspiran ustedes? Bueno, a un nuevo, no solo a una nueva ley, a un nuevo sistema electoral, donde haya una verdadera participación ciudadana. Entonces nosotros como Pino propusimos hicimos 7 propuestas de reformas electorales, no de ley. Una era la segunda vuelta, que coincido con usted que no iba a pasar. Otra era el tema de la ciudadanización de la mesa electoral, de las mesas electorales, que la OEA la propone y la veo que está propuesta en algunos de los documentos, pero creo que tampoco va a pasar, porque ahí se van a imponer 3 partidos políticos. Ya van 2 que no pasan. Ya van 2 que no pasan. Otra que propusimos que se disminuyera el número de diputados, que no necesitamos tantos diputados en el país. Tampoco pasó porque había que haberla puesto en las reformas constitucionales. La otra que después la retiramos porque casi me crucifican a mí. Yo había propuesto que el periodo presidencial fuera de 5 años y con un referéndum revocatorio. Porque el referéndum revocatorio de una u otra manera permite que el pueblo evalúe la gestión de un presidente o de los mismos diputados. Bueno, tuve que retirarla porque, bueno, dijeron que era que yo estaba de acuerdo con el continuismo y que no aquello. Lo que estaba viendo era la posibilidad de incluir una nueva forma de participación ciudadana como es el referéndum revocatorio. La otra que nosotros estábamos empujando también era el voto electrónico. Pues creo que tampoco va a pasar porque ya están diciendo que eso no es confiable, que no sé qué. Bueno, la vez pasada compraron un montón de escáneres y ahí los dejaron botados porque no los utilizaron, bueno, en fin. Entonces casi ninguna va a pasar. La única que puede ser que pase es que nosotros también estamos impulsando el tema de la paridad de la alternancia y la asignación de fondos para la participación política de las mujeres. Las 2 primeras las veo que están en todos estos proyectos, que es la paridad y la alternancia, esperando que no nos hagan un reglamento donde digan que paridad es la quinta después de los primeros 4 varones, como ocurrió en el anterior proceso electoral. Y no está contemplado que don Mauricio Oliva se comprometió con las mujeres hondureñas que iba a aumentar de 10 al 15% de la deuda política los fondos para que haya más participación de las mujeres. Porque un problema de las mujeres es que no contamos con fondos suficientes para poder entrar en campañas electorales donde gastan millones de millones. Entonces, como dicen, por la víspera se conoce la fiesta, estoy de acuerdo con ustedes, reformas electorales reales no van a haber. Lo que va a haber es algunos cambios de algunos mecanismos, reformas cosméticas, le llamo yo. Pero no es que esta ley que se está discutiendo va a garantizar que realmente va a ser un proceso electoral diferente si los actores son los mismos, las reglas casi son las mismas, el contenido es casi el mismo. Y además de eso, el tribunal también quedó pues entre 3 partidos, 5, porque también pusieron ahí suplentes de los otros partidos. Entonces, si camino como pato y aleteo como pato, soy pato, ¿verdad? Entonces, definitivamente, no es que yo quiera ser pesimista, no lo soy. Yo creo que todavía estamos a tiempo de que haya una mayor
una mayor respuesta a las aspiraciones de la población. Deberían las comisiones del Congreso hacer una investigación, qué es lo que quiere la gente, no qué es lo que queremos nosotros los políticos, o qué es lo que estamos avisorando, cómo es que queremos una ley acomodada a nuestra medida para seguir controlando el Congreso Nacional, las corporaciones municipales, la Presidencia de la República. No puede ser que sigamos con una mentalidad tan cerrada, tan mezquina, y que sigamos haciendo leyes que realmente no respondan a lo que la gente quiere. Ese es mi primer análisis así general. A mí me llenó de esperanza cuando vi que don Jacobo Hernández Cruz, aquí a mi izquierda, y otros expresidentes del Tribunal Supremo Electoral acudieron al Congreso, el doctor Augusto Aguilar, don Mario Aguilar González, Aristides Mejía y creo que fue Lino Tomás también, Lino Tomás Mendoza, abogados, que hablaron, que propusieron ustedes y que ve ahora, ya hoy estamos a 18 de noviembre, sí. La campaña empieza, bueno, ya empezó. Los nacionalistas tuvieron convención, ya se sabe quiénes son los candidatos. Ya pasó la convención. Los precandidatos, sí, una preconvención que tuvieron el fin de semana, hubo actividad de los nacionalistas, ya más o menos el panorama político, se sabe quiénes van a ser los precandidatos de los partidos. Abogado Jacobo Hernández Cruz, ¿qué le puede decir al pueblo hondureño? ¿Qué puede esperar? Buenos días. Ese documento que habla Raúl se refiere al que inició don Adán Palacios. Recordarán. Sí. Recordado amigo. Compadre mío. El Zarco Callejas, sí. En su momento. Fue el Zarco. María Aguilar González. Y la última revisión se la pegó Aristides Mejía, Augusto Aguilar, Jacobo Hernández y Quique Ortiz. Un documento completo. ¿Verdad? No sé cuál, bueno, se llamaba Ley para la Participación Política Electoral. Fue recibido por el presidente del Congreso, Mauricio Oliva. Fue un gran esfuerzo que se hizo, gratuito por supuesto, ¿verdad? Un aporte de la experiencia que tenemos en asuntos electorales, pero no sabemos hasta este momento cómo va el Congreso, porque la diputada Doris no es miembro de la comisión, no. Pero dice que los partidos tienen un representante para asuntos electorales en ese documento que está elaborando en el Congreso, revisando el dictamen de los señores diputados. Sí. Pero en realidad, yo siempre he dicho, y lo vuelvo a decir, que la base electoral está en la mesa. Bueno, en la mesa electoral. No. Se dice que un documento que hizo el Tribunal Electoral anterior va conformado por 3 partidos políticos, Libre, Nacional y Liberal, y 2 partidos alternos, por lo cual don Augusto Aguilar también nos puede explicar de estos asuntos en su momento, pero esos 2 partidos alternos no sé cómo los van a conformar. Serían 5, como está el Consejo Nacional Electoral, como decía la diputada Doris, pero en realidad, si hay 2 partidos alternos y no tienen los elementos necesarios para poner sus miembros en la mesa, volveremos a las credenciales en blanco, a las credenciales, benditas credenciales, porque quien valida, quien anula y redacta el acta de cierre son los miembros de la mesa. O sea que seguiríamos con la famosa duda si hubo o no tráfico de credenciales. Si es de esta manera, como me lo explicó a mí un miembro del anterior tribunal, volveremos por lo menos a una parte de la mesa electoral, van a haber credenciales en blanco. El tráfico porque entonces la base del asunto electoral está en la mesa electoral. Yo he propuesto siempre, por una sugerencia, sé que no va a pasar, que sean ciudadanos comunes, capacitados en su momento. ¿Y de qué forma se elegirían? Con una rifa, un asunto electrónico, podría ser. Pues, ¿dónde vota Raúl Valladares? ¿En qué lugar vota Raúl Valladares? Yo en la escuela Agustín Alonso en el San Pablo. Bueno, ahí en ese lugar hay un sector electoral, hay un censo para ese centro de votación, de ahí sacaría el sorteo electrónico, pero todo es de voluntad, realmente, porque yo reitero que la clave del proceso electoral está en la mesa electoral. Sí. Voto electrónico, diputados, solo hay en Venezuela y Brasil, que tengo conocimiento, los demás son manuales. Mexicana, creo que sí. No, tampoco México, pero realmente es de la confianza que pueden dar los partidos. Por ejemplo, la cultura en Chile, por ejemplo, ¿quién maneja el proceso electoral? El Ministerio del Interior, igual que en España. Pero eso depende de la cultura de cada país. Sí, solamente estoy de acuerdo con la mayor parte de lo que usted plantea, abogado. 2 cositas nada más. 1, no solo es la mesa electoral, es también los entes electorales departamentales y también en los tribunales nacionales. Y yo le pongo un ejemplo mío que yo viví cuando fui candidato independiente.
400 actas revisadas, o sea, cuyo formato se revisó en el Tribunal Supremo Electoral, no aparecía mi movimiento Lucha con Dignidad. Aparecía un movimiento de San Pedro Sula en las actas de Tegucigalpa. ¿Y quién revisó esas actas? Fue el Tribunal Supremo Electoral, porque a nosotros no nos permitieron tener gente revisando los documentos electorales, las famosas bodegas donde ponen eso. Número uno. Número dos, ¿dónde se paran las máquinas? Es en el Tribunal Nacional de Elecciones o Supremo Electoral o Consejo Nacional Electoral. Y eso lo hemos vivido en todas las elecciones. Me recuerdo yo que después de que pasa el día de la elección, lo llaman a uno y le dicen, váyase en el hotel tal, ahí vamos a estar. Estamos 3 días ahí, a los 3 días se paran las máquinas. Eso a mí me ha pasado en todas las elecciones donde yo he participado. Lo que pasa es que esta vez se le fue la mano. Esta vez se pararon como 600 veces. ¿Y quién dirige ese proceso? No son las autoridades del Tribunal Supremo Electoral, pues. Entonces, no necesariamente toda la clave de los resultados está en la mesa electoral, de ninguna manera. Cuando estaban los famosos teléfonos, unos teléfonos que compraron, no me recuerdo, fue hace como 2 o 3 elecciones, resulta que de un teléfono daban un dato y de otro teléfono daban otro dato, y era un solo relajo. Entonces yo sí creo, y con todo respeto lo digo, yo sé que ustedes han sido miembros de presidentes incluso del tribunal, el abogado Hernández, el abogado Augusto Aguilar, pero nosotros como políticos hemos visto en nuestra práctica y en nuestros propios resultados que consciente o inconscientemente, muchas veces desde ese Tribunal Supremo Electoral, o como se le quiere llamar, se gestan algunos tipos de fraude. Y no, entonces no es que se respeta realmente la voluntad popular, se paran las máquinas, de repente una persona que, yo lo viví conmigo, en otra candidata a alcaldesa que iba por un partido emergente, tenía solo como 5,000 votos y yo iba bien arriba, ¿no? De repente apareció con 25,000 de un solo. ¿Y esto cómo es? Bueno, no salió al final, ¿verdad? Porque yo creo que había un gran interés de que saliera y que me quitaran a mí, ¿verdad? Porque como yo había salido de un partido y todo eso. Entonces, ¿qué resultó? Que ahí le sumaron los votos al suave, pues, o sea, ¿cómo va a ser que solo te sacaba 5, 8, 10 en cada mesa electoral y de ahí de repente sale con 20,000 votos arriba? Pero entonces, ahí también, esas diputada, son cosas que se manejan, ahí se hacen cálculos y se hacen cuestiones, porque lo hemos vivido, pues, y no es una crítica, digamos, destructiva, sino que esperamos que en este nuevo proceso electoral no tengamos que hacer este tipo de críticas. lo importante también es el representante que tenga en la mesa electoral. Tiene derecho a tener una copia, igual que el original que dio al tribunal, para defender sus derechos. Hay un procedimiento. Bien, voy a presentar al doctor Augusto Aguilar. Decía que qué aspectos podemos destacar de esta nueva ley electoral que está en preparación, si va a haber de verdad una nueva ley electoral, iremos a las próximas elecciones con la misma ley electoral. ¿Qué se destaca? Mencionaba yo cuando ustedes fueron al Congreso Nacional que me causó esperanza que los expresidentes del tribunal fueron a dialogar con el presidente del Congreso Nacional, el doctor Mauricio Eliva Herrera, para ver todos estos temas. Doctor, hoy ya es 18 de noviembre del 2019. ¿Se ha avanzado mucho, muchísimo, poco o nada? Se ha avanzado bastante. Quería informarle que en la ley existen varios proyectos sobre esta ley. La que presentamos nosotros como expresidentes, la que presentó el Tribunal Supremo Electoral anterior, el proyecto de la OEA, y hay otros proyectos parciales que han presentado algunos diputados para reforma de algunos artículos. En este momento nosotros, mi persona y 5 más, formamos parte de una comisión técnica que estamos trabajando con la ley, con la comisión de dictamen. 2 por el Partido Libre, 2 por el Partido Nacional y 2 por el Partido Liberal. Somos 6, estamos trabajando aparte, en oficinas aparte, y todos los martes nos reunimos con la comisión de dictamen para entregarles la parte que nosotros ya hemos analizado. Su pregunta es concreta, ¿qué es una nueva ley o es la anterior? Vea, todas las leyes
generalmente toman el 50, 60%, 80, no sé cuánto, de la ley anterior, porque hay cosas que son permanentes, que no las podemos cambiar. Por ejemplo, siempre van a existir mesas electorales, siempre van a existir miembros de mesas, siempre van a existir organismos intermedios, los organismos departamentales y los municipales. Siempre van a existir urnas, siempre van a haber papeletas. Entonces, todas esas cosas se toman de la ley anterior y, por supuesto, que algunas se van modificando. Pero creo que sí van a haber cambios sustanciales. Por lo menos a este momento podría decirle que la Comisión Técnica hemos avanzado en algunas cosas que son de mucha importancia, sobre todo en el tema de la... Podría mencionarle temas importantísimos como la integración de las mesas electorales, que ese ha sido, como si dijéramos, la parte más delicada o más cuestionada en todos los procesos electorales, está como lo estaba diciendo mi amiga y exalumna Doris y mi ex compañero buena alumna. Cobo Hernández, buena alumna, ¿cierto? Entonces, eso es importantísimo. Lo relacionado, que no pareciera, pero sí es importante, lo relacionado con la deuda política, con los requisitos que deben tener los partidos para poder formarse y para poder permanecer una vez que pasan los resultados de una elección. Son temas torales. Ya van 11 partidos inscritos. Sí, exactamente. Eso implicaría que que hay 11 inscritos y 9 o 10 que están en espera, tendríamos 20 partidos. Y si se mantuviera la forma de integrar la mesa tal como está en la ley, tendríamos aproximadamente 40 miembros por cada mesa y 800,000 miembros en toda la República. 20 partidos en un país sí, donde los quirófanos de los centros hospitalarios más importantes, como el Hospital Escuela sí, y el Mario Catarino Rivas, no funcionan, sí, los rayos X tampoco. Vamos a tener 20 partidos. ¿Llegaríamos a eso, doctor? Pues tal como van las cosas, me imagino que ya vamos por 11, ya pasamos el 50%. Ahí no hay demasiados partidos. Así es. Sí, bueno, pero es que miren, ve, en esa cosa de los partidos, primero, abogado Aguilar, con todo respeto, ¿verdad? Sí. Esa comisión técnica es excluyente, porque ahí solo hay 3 partidos. Usted no tiene la culpa de eso. No, yo no. Porque usted, yo sé que es una persona bien intencionada, igual el abogado Jacobo Hernández, usted no tiene la culpa de eso. Pero desde allí vamos mal. ¿Por qué razón? Porque querrámoslo o no, hay otros 4 partidos, por lo menos que estamos en el Congreso, y otros 2 que están afuera del Congreso, pero que son partidos. Entonces, mínimamente, por disimular, aunque hubiera sido por disimular, hubieran pedido que fuera un representante de todos esos partidos pequeños a esa mesa, o 2, así como lo tienen en el Consejo Nacional Electoral, que todo eso fue negociado. En el Consejo Nacional Electoral creo que tienen una suplente de la DC y un suplente de la Alianza Patriótica, y en el otro tienen un suplente de no sé quién, de el Tribunal de Justicia Electoral, creo que tienen, no, la UD como que no tiene, pero tienen otros suplentes de estos partidos. Entonces, a mí me parece que realmente es un poco hasta irrespetuoso, ¿verdad?, que hayan dejado por fuera a los otros partidos que constituimos más o menos como unos 12 o 13 diputados. Pero bueno, eso no es culpa suya. Luego, en relación... ¿No les paran bola ahí? No, o sea, yo creo que es una actitud, y a mí me extraña, de partidos que dicen que son democráticos. Como por ejemplo, vaya, los que más dicen que son democráticos, el Partido Liberal y el Partido Libre, que son participativos. Y yo digo, bueno, y entonces este otro sector que de una u otra manera estamos en el ruedo político, ¿en qué momento va a decir su palabra si ni siquiera está participando en la comisión técnica? Sí están participando en la comisión general, ahí sí hay de los partidos, pero yo creo que nosotros, por ejemplo, yo le pongo un Denis Gómez. Denis Gómez del Pino es un excelente técnico en el tema electoral, incluso fue de los mejores magistrados suplentes anteriormente, y así los otros partidos también tienen buenos elementos. Es un trabajo voluntario, no es de gastar dinero, como usted muy bien lo dice.
Entonces es una actitud, con todo respeto, totalmente excluyente, que yo no la justifico, pero bueno, así son las cosas ahí, ¿verdad? Luego igual se quiere trasladar esto a la mesa electoral. Al trasladar eso a la mesa electoral, vamos a quedar en lo mismo, porque solo 3 partidos van a llevar como digamos, el liderazgo del conteo y de todo lo que sucede en una mesa electoral. En ese sentido, nosotros nos inclinaríamos más para que todos entremos en igualdad de condiciones en ciudadanización de las mesas electorales. Pero por lo que veo, dijo un cieguito, no va a pasar eso. Porque la misma mesa técnica, lo está diciendo aquí el doctor Aguilar, está planteando los 3 representantes ahí y unos tales alternos que van a ser rifados y que no sé qué. Yo no sé si esa va a ser la manera de controlar la venta de credenciales, que sí es una realidad y que nosotros, yo lo puedo decir, yo estuve en la UDES, fui independiente, después en el PINU y no logramos llenar el 100% en las mesas. Y me atrevo a decir que en el proceso electoral anterior, los 3 partidos grandes, no es cierto que cumplieron el 100%, le faltaban 3.000 actas, le faltaban 2.000 actas. Le faltaban, no sé, bueno, unas actas nunca llegaron. Es igual que estaba en Bolivia, que no llegaban las actas, ¿no? Entonces, definitivamente no es ninguna garantía que sean representantes de los partidos. Y la mayoría de la población en Honduras no pertenece a partidos, así, militantemente. Entonces, para nosotros, y eso lo discutimos la otra vez con el abogado Aguilar, que nos fue a dar una charla muy buena, para combatir el tráfico de credenciales, solo puede hacerse a través de la ciudadanización de las mesas. Si dejan esos 3 partidos ahí, los otros alternos y todo entre ellos, a mí no me vayan a decir si los partidos grandes también han vendido credenciales, hombre. No me digan que solo son los partidos pequeños. Y bueno, hasta uno a veces hasta le ha prestado gente, porque en ciertos sectores no tenía gente, y uno le ha prestado a partidos que dicen que son grandes y que no sé qué. Entonces, yo diría, abogado, que la mejor estrategia, ¿verdad?, democrática, es que todos entremos en igualdad de condiciones, igual, grandes partidos chiquitos. ¿Y cómo se garantiza eso? Con que sea la ciudadanía la que controle las mesas electorales. Y usted mismo nos lo dice. No, sí, pero ya sabemos que no están de acuerdo. Estoy de acuerdo con lo que usted plantea, y hay varias opciones. La verdad es que nosotros solo somos comisión técnica. Quien toma la decisión no va a ser ni siquiera la de dictamen, sino que el pleno del Congreso. O sea que hay 3 filtros. Claro. Pero el último filtro ya está claro. Y yo iría más allá. Hay temas que ni siquiera es el pleno del Congreso, porque ya lo hemos vivido. Usted sabe que yo fui diputado 2 periodos. Sí. Hay cosas que ni siquiera se deciden en el pleno, sino que donde están los dioses olímpicos de los partidos políticos. A mí nos pasó, recuérdese, cuando estábamos aprobando la ley electoral en el 2004, correcto, que había quedado que el partido que no obtuviese el 2% perdía su personalidad jurídica. Claro. Pero ahí en el Congreso no se resolvió, no, que fuera del Congreso, que también se incluyera que con obtener un diputado, con eso ya te adquiría el derecho de permanencia. Ahora, en lo que usted plantea, estoy totalmente de acuerdo. Fíjese que eso de ciudadanizar las mesas, yo no sé quién se inventó esa palabra, porque todos las personas somos ciudadanos, vengan de donde vengan. Bueno, pongámosle otro nombre. Bueno, pongámosle otro nombre. Lo que han hecho en algunos países es que del listado de la mesa, donde aparecen 300 personas, por sorteo se seleccionan 5. Claro, por centro de votación. Exactamente, o del centro de votación. Ese es el verdadero cambio. Ese es el verdadero. Claro. Y luego, los partidos políticos tienen derecho a nombrar un fiscal, juez, supervisor, cualquiera que sea el nombre. Lo importante es que está ahí presenciando todo el proceso de votación y se queda al escrutinio y firma el acta, y muchas veces ese es el encargado de recoger la copia de su partido. Entonces, en algunos países eso así extraordinario, funciona. ¿Por qué no lo podemos hacer aquí? Esa es una de las propuestas. Es lo más correcto. Sí, me parece que sería lo más conveniente. Pero como decíamos, nosotros presentamos las alternativas y al final, usted sabe que en el Congreso a veces entra
con un pichete y sale un cocodrilo al final. Pero hay algo más, Augusto, también. Sí. Ya más o menos tenemos idea cómo van las mesas electorales, sí, porque una propuesta de cualquiera podemos hacerla y no va a pasar, ¿verdad? Así es. Segundo, las famosas primarias son financiadas por el Estado. Sí. Augusto, vivimos momentos difíciles en entrega de credenciales, que hasta gente armada llegaba a traer de parte de ciertos grupos de las primarias. Raúl, el Estado en la última elección gastó aproximadamente 1.000 millones de lempiras en la primaria. Unos 1.000 millones gastaron. Bueno, y ahora que van a ser 11 partidos hasta este momento, van a primaria. Óyeme, y se proponía en ese documento de Adán Palacios Augusto, de que los partidos inscriban los candidatos del mismo momento, vayan o no vayan a primaria. Sí. Porque entonces me quedo yo reservándome. Hay casos que yo no salgo en un partido y aparezco en otro partido allá en las generales. Mire, eso realmente es triste hablar de las primarias. Y no hay un documento que identifique que Raúl Valladares va a ir de un partido político, con la carta de identidad va a votar. Y yo me atreví a decir, además, unos 3 meses, 4 meses, que vamos a ir a las primarias con la identidad actual. Sí, ya no hay tiempo. Dos cositas en lo que vamos a sacar con la identidad actual. Solo deme un minuto. María Elena, buenos días, María Elena Reyes. Licenciado Raúl Valladares, y gracias. Yo creo que el pueblo hondureño está agradecido para despejar esta serie de cosas que se dan en este país con respecto a las elecciones, y sabemos que esto ya basta. Mientras en el Congreso Nacional no tengamos unos verdaderos patriotas que amen a Honduras, vamos a seguir con esta retahila, como decimos en el albor popular, de problemas en estos partidos. Si el pueblo ya está en la crisis que hay, ahí está doña Doris, que es una verdadera patriota, de los poquitos que hay en el Congreso Nacional. Tenemos al señor Augusto Aguilar, un verdadero hombre honesto y correcto. Pero quiero decirles que mientras acá no hayan verdaderas reformas electorales, ¿qué fue lo que pasó? Mandaron a Rixi Moncada, mandaron al otro fulano y ya está arreglada la situación. No es lo que quiere el pueblo hondureño, por Dios santo. Lo que necesita el pueblo hondureño es que elecciones honestas y correctas y respeten la voluntad del pueblo, que ese voto no se respeta. Ahí solo tocan 3 teclas y ya estuvo. ¿Quién va a garantizar este nuevo proceso electoral? Ya estamos cansados de eso. Si las elecciones internas las patrocinara cada movimiento, a ver si habían de surgir tantos, pero como está el pueblo hondureño, que viene como piñata a mover esos árboles y cae la billetada para las elecciones internas, y todo lo que usted ya sabe lo que se gasta en este país, y lo peor, que no hay resultados positivos, sino que aquí es una Sodoma y Gomorra. Yo le incito a doña Doris que mientras sigan pisoteando la Constitución, vamos a seguir en esto. Si desde un principio, yo sé que de la leche derramada no se puede hacer nada, desde un principio todos los hondureños nos hubiéramos puesto, no vamos a reelección porque han violado la Constitución. A ver, ahí hubiera habido un stop, pero todos corrieron y se fueron. ¿Cómo suplicamos nosotros que no fuéramos a elecciones? Porque se había violado la Constitución. Se han violado lo más sagrado. ¿Qué no puede pasar en este país? Ya es necesario que levantemos la cabeza. Si no hay hombres valientes, pues hay mujeres como Doris Gutiérrez que ya basta de jugar con el pueblo hondureño, con la carestía que hay en salud y educación. Ya basta de botar tanto dinero en cosas estériles, porque eso es lo que es esa corrupción, es cosas que no dan nada en beneficio del pueblo hondureño. Muchísimas gracias. Bien. Bueno, mire, yo totalmente de acuerdo con lo que dice María Elena, solamente hacer un agregadito ahí en el asunto de lo que ella plantea de las elecciones internas y primarias, y que también retomó el abogado Cruz. Nosotros propusimos que las internas y primarias sean financiadas por cada partido. Es lo correcto. Porque hay uno también, o sea, fíjate que como dicen el burro hablando de orejas,
me recuerdo que un montón de los partidos de oposición que fueron internas y primarias criticaron el fraude y lo criticamos todos en las generales, pero en las primarias hubo unos fraudes escandalosos y todo el mundo nos dimos cuenta, pues, y nosotros íbamos a las escuelas y en las tales escuelas solo había un movimiento o dos movimientos y llenaban las urnas y el pueblo hondureño financiando esa farsa. Dori, perdón. Porque eso es una farsa. Es que cada partido maneja su mesa electoral. Exactamente. Con su movimiento interno. Sí, sus movimientos internos, tranquilos, se hacen asamblea o se hace como lo quieran hacer, pero no que le sigan imponiendo esta carga, en vez de gastar ese montón de pisto en interna y primaria, metámoslo en los hospitales, metámoslo en las escuelas. Metámoslo en las emprendedoras que necesitan apoyo y que mañana es el Día Mundial de la Mujer Emprendedora y que las mujeres trabajan y ni siquiera hay un apoyo ni para vender sus productos. Entonces, pero yo le voy a ser sincero y la señora dice, sí, que mientras no haya un congreso, pero ¿y quién nombra el congreso? No es la misma gente, pues. La misma gente lo elige a uno y ahí al congreso van un montón que nunca hablan y siempre van y en fin. Entonces, solamente quería acotar eso en cuanto a lo que dice María Elena Reyes, que estamos completamente de acuerdo, pero en el Congreso, y lo que usted dice es verdad, don Augusto Aguilar, el abogado Hernández, ¿quién decide al final? Es el Congreso. ¿Quiénes están en el Congreso? 128 diputados, la mayoría liberales, nacionalistas y de libre. Entonces ahí está clara ya la cuestión, nosotros votamos en contra de la manera como eligieron los magistrados a los comisionados del Consejo Nacional Electoral y del Tribunal de Justicia Electoral. 4 de nosotros, más unos liberales, más creo que 1, 2, como 10 votamos en contra. Y los demás se fueron en plancha. Y así va a ser con esta ley, se van a ir en plancha porque no les conviene que haya control de la ciudadanía. En la mesa lo que quieren es seguir los mismos partidos que han venido manejando, seguir manipulando eso. Esa es la realidad. Y en el Congreso no hay una actitud de cambio real, no hay. Solamente de hacerle ahí unas cuestioncitas así para disimular, pero reformas de verdad no hay voluntad en el Congreso y yo me atrevo a afirmarlo porque yo estoy adentro y yo sé cómo se manejan las cosas ahí. Está en la línea el diputado por el departamento de Copán, Juan Carlos Elvir. También él tiene un cuadro que él nos va a detallar. Juan Carlos, buenos días. Adelante, diputado. Muy Raúl, gracias por la oportunidad. Un saludo para don Jacobo, doña Doris, don Augusto. Intentando aportar un par de criterios, solamente quisiera hacer valer algo que ha sido parte de mi reflexión, como lo escucho cuando habla doña Doris. En estos momentos tenemos que entender nosotros que hay sueños deseables y hay sueños posibles. En el marco de esos sueños posibles, hay que entender de que hay cierta parte de los escenarios que no van a ser aplicables, por mucho deseo que podamos tener. Y en ese caso el proceso de intervención de las instituciones, en este caso electorales, tendrán que considerar. Un ejemplo es lo que pasó en los resultados de las elecciones del 2017. Doña Doris acerta, dice, en el sentido de el cuadro que te envié es un cuadro en el cual refleja cuáles fueron los miembros asistentes a las mesas electorales de las 36.000 actas credenciales que se entregaron para la mesa electoral. Del Partido Nacional, que fue el partido que más representantes llevó a la mesa, le faltaron 5.000 representantes. Al Partido Liberal le faltaron alrededor de 8.000 representantes. Al Partido Libre le faltaron 10.000 representantes a las mesas electorales. Al Partido Pino le faltaron más de 17.000 representantes en las mesas electorales. Y hubo partidos que le llegaron a faltar casi 30.000 representantes en las mesas electorales. O sea que no hubo capacidad. Y si eso lo tradujéramos en tema de votos, en los partidos es mucho más grave también la situación, ¿verdad? O sea que esos representantes no eran del partido que él perteneció a la credencial. Yo me recuerdo una representante, por cierto, del Pino, aquí en Copán. No hallaba qué hacer con las credenciales 2 días antes de las elecciones y los alcaldes diciendo consígueme las credenciales, porque no hallaban qué hacer con las credenciales. Entonces ese tema de las mesas electorales tendrá que ponerse la atención. Más importante es el tema del acceso al acta.
El partido que más cercano estuvo al Partido Nacional con respecto a las actas, le faltaron más de 4.000 actas con respecto a esto. Y allí es donde está el pequeño fraude que se termina convirtiendo en el gran fraude. El acceso al acta es la más vital acción que tiene que hacer para combatir el fraude. De ahí para adelante, obviamente, también tendrá que clarificarse en el proceso todo el criterio procesal para definir lo más local posible el tema del fraude. O sea, estamos hablando de recursos de reposición administrativa que tendrán que venirse a dilucidar. Se recuerda que antes existían los tribunales locales, cuando don Augusto fue representante del tribunal, y don Jacobo también, el tribunal local tenía una función. Actualmente es una caja de resonancia. Solo viene y lo nombran y solo medio vigilan, se editan en las mesas y después para adelante ya no tiene ninguna otra función más, porque en la misma noche del proceso electoral las actas se trasladan a la ciudad cabecera y 2 días después se trasladan a Tegucigalpa y ahí se acabó el mundo. Ahí se acabó cualquier criterio de dilucidación con respecto al tema de alguna acción de denuncia que puede haber con pequeños fraudes y obviamente que eso complica el panorama con respecto a la confianza del proceso. Estamos claros también de que no hay madurez todavía en la ciudadanía con respecto al tema de esa delegación de esa función. Miren, el tema de la debilidad de la capacitación de las mesas electorales. Y otro instrumento que yo voy a adelantarlo. Ningún partido tiene la organización en el aspecto esencial que tiene el Partido Nacional. Ha ocupado su estructura de gobierno para hacer todo un censo donde le va a decir, nómbreme 5 representantes y yo voy a saber si esas personas son nacionalistas o no, afiliados, y los tiene identificados hasta por domicilio. Entonces, esa debilidad en el resto de los partidos políticos nos pueden desventaja, y esa es la amenaza más latente que tenemos que, doña Dori, que garantizar dentro de ese proceso cómo defender la mesa, porque de lo contrario estamos entregando también al de decir ciudadanizar o bien municipalizar la mesa con representantes alternos, como lo proponía don Augusto, que me parece una maravillosa acción en otro escenario, pero que aquí no va a ser aplicable, porque vamos a entrar en una desventaja terrible a la hora de la mesa. Hasta que venga el proceso electoral nos vamos a dar cuenta de qué es lo que fue lo que sucedió. El tema de transmisión de datos va a ser otra parte importante, y don Augusto es testigo de que el señor presidente de la comisión, Mario Segura, dijo que ya se está buscando el apoyo de la Unión Europea para el tema de transmisión de datos, desde ahorita, buscar la manera de tener garantizadas las reglas y en la ley con respecto al tema de transmisión de datos, porque ese acceso al acta, a la información del acta, va a ser de vital importancia para las primeras bases de información, que significa el TREP, que significa el sistema de información, que, por cierto, nunca ha sido eficiente. Aquí están 2 expresidentes del tribunal que tienen que dejar claro que en este país nunca han habido elecciones donde el 100% de las actas se computen. Apenas se ha llegado a casi al 85% y se declara el presidente de la República, que es lo que más interesa. Lo demás se queda en el aire porque las actas están mal llenadas, porque no llegaron, porque mil valladares que se han venido suscitando en las elecciones. Lamentablemente lo que pasó en el 2014 y 2017 demuestra la importancia de esto, porque es de vital importancia debido a la cantidad de diferencia muy reducido, y eso ha hecho que se requiera la totalidad de las actas computadas. Entonces, que estamos entrando en un proceso que nunca ha existido. Estamos demandando, como decía la ciudadana anteriormente, algo que nunca ha existido en Honduras, que es transparencia con respecto al tema del proceso electoral. No digamos el número de los diputados, desde que se separó el voto y se puso la papeleta separada, se complica terriblemente. Imagínense los fraudes para presidentes que están detectando. No digamos para diputados, que cómo va a poder computar toda esa cantidad de votos. Entonces hay que buscar la manera de encontrar los mecanismos que nunca han existido. Entonces, y de remate, los escenarios de desconfianza de la ciudadanía son mucho mayores hoy. Entonces, creo que es de vital importancia esta claridad de este proceso electoral. La ley va caminando. Yo solo tengo una crítica, y no debía esterilizar tan públicamente, pero sí lo voy a decir. Es el tema que tenemos que aprovechar los mecanismos electrónicos biométricos que está aplicando el Registro Nacional de las Personas. En el tema de los partidos políticos, para la inscripción, un ejemplo, se piden 65,000 firmas y no hay forma de constatar las firmas. Con esas mismas 65,000 firmas puedo ir con otro partido político si lo pedí en formulario separado. Fíjese que el resultado es lo que dijeron ahorita con respecto al tema de la acción ciudadana del CNA.
es una muestra de eso, pues. Alrededor de las 6,000 y pico firmas que presentaron, más de la mitad no podían ser descifrables con respecto a la huella por el tipo de formato que utilizaron. Gracias. Solo ahí me va a hablar de lo del CNA el abogado Jacobo Hernández Cruz. Solo una pausa y tengo el comentario de mis invitados sobre lo que ha dicho el diputado por el departamento Copán, Juan Carlos Elvir. Mientras tanto, don Tony García dice con mesas ciudadanas por sorteo y con voto electrónico, con la última tecnología para evitar el hackeo, se termina el fraude en Honduras. Así ya no será necesario defender el voto, sino que simplemente el voto cuenta como debe ser, pero las principales fuerzas prefieren entre ellos decidir cómo quedan los resultados a través de las mesas y la manipulación de los votos en papel, dice Tony García. Bien, gracias. Abogado. Lo que decía el diputado Elvira es correcto. La estadística de la ausencia de miembros de las mesas, el tráfico de las credenciales, y tocó un punto bien importante, y él como diputado lo sabe, el incidente que hay en el Congreso Nacional y el Consejo Nacional Anticorrupción. Presentaron una iniciativa ciudadana con más de 7,000 firmas, de los cuales 1,272 no encuentran su vía digital y 3,000 y pico irregulares. En este momento tiene la capacidad de registro tecnológica para verificar la inscripción de los nuevos partidos que se están presentando ahorita. Son 60 y pico mil firmas, el 2% de la actual ley. Pero ¿qué sucede, Augusto, compañeros Doris y Raúl? Que esto sería un logro del Consejo Nacional Electoral comenzar por esto. Para que el registro verifique no la de 62,000, por muestreo, por ejemplo, de unas 20,000 firmas. Y ahí se va a ver realmente si son ciudadanos o no. Porque el nombre es fácil conseguirlo. El número de identidad está en el padrón electoral que es público, pero la huella digital es personal. Esos documentos, este es un ejemplo que salió en un periódico el día del sábado, y por lo cual yo creo que es el momento que el Consejo va un paso adelante, un paso positivo, para verificar las firmas de los solicitantes, el que las presenta y las que van a presentar. Porque esa generosidad electoral que decía un periódico electrónico la vez pasada, es grave. Miren, en Ecuador, antes de Correa, habían 23 partidos. Hubo ingobernabilidad en el Congreso. Ahí se fueron de presidente a Nahuatl, se acordarán ustedes, Lucio Gutiérrez y Bucarán. El Congreso los sacó del poder. Entonces, eso era ingobernabilidad. Va a traer tanto partido político, porque yo creo que la estabilidad democrática es necesaria, por lo cual yo considero que el Consejo Nacional Electoral tiene un reto ahorita importante, un paso positivo, de verificar por muestreo, por medio de registro, esa firma. Otra cosa, Raúl, el voto en el extranjero ha sido un solemne fracaso. ¿Sabe cuántos votaron la última vez, en la última elección? 2.500 personas. No, yo siempre he estado en contra de eso. Le voy a decir por qué. ¿Y el costo económico, Raúl? Porque yo antes viajaba bastante a darle cobertura a eventos deportivos a los Estados Unidos. Claro. Cuando jugaba la selección. Claro. Y la gente se anda escondiendo, hombre. Ajá, y ir a votar, ahí nomás los agarran. Claro. Eso es una botada de dinero en un país tan pobre, inconcebible. Raúl, no llegaron a 2.600. Óigame, datos... ¿Y cuánto costó eso? ¿Esos 2.600 votos? Unos 20 o 30 millones. ¿Sabe por qué? 20 o 30 millones, 2.600 votos. Mire, el registro manda a las ciudades... Y la primera costó más, como 50 millones. Pero Raúl, y lo más grave es que el registro manda a comisiones a documentar personas allá. Sí, el tribunal también va a verificar. Yo una vez fui a Miami, como estaban, y realmente solo habían 5 personas, si estamos como 50 o 100, solo 5 personas, y por lo cual es grave. Mire, eso es una farsa realmente, un costo innecesario. Nosotros lo que habíamos propuesto... ojalá que lo hagan también, ¿verdad? Que es una forma, venga, solo es de mostrar las estadísticas, cuánta gente vota en cada proceso electoral, viene para abajo. La gente está interesada en política, como dijo Raúl. Pues sí, ¿cómo va a estar interesada en política si no hay ninguna respuesta a los problemas ingentes como falta de empleo, inseguridad, lo mismo? Educación, salud, entonces la gente dice, ¿para qué voy a ir a votar si de todas maneras es lo mismo de lo mismo? Sí, bueno, a mí me pueden enjuiciar porque van a decir que estoy invitando a la gente que no vaya a votar. Yo me refiero en el extranjero. Mire, las distancias que vive la gente allá, para trabajando. Sí, entonces, por eso... Este es un fracaso. Nosotros, los que están afuera tienen derecho a votar. Nosotros propusimos un sistema de votación por correo certificado, debidamente autenticado. El ciudadano que quiera votar
manda su voto, así como en Estados Unidos no votan así, pues. Claro. Que mandan el voto a ellos ahí, no van a ir a hacer cola a una mesa ni nada. Pero es que depende mucho, vamos a lo mismo, la actitud, la conducta, la honradez y la transparencia. Si no hay transparencia, ya podemos tener 20 personas en la mesa y vamos a seguir Raúl, lo mismo. hay 7 ciudades donde se está votando y ahorita están solicitando 4 más. Más costo económico. Ahora, la gente se pregunta, bueno, eso del voto en los Estados Unidos deben eliminarlo. ¿Y qué hay que hacer para que lo eliminen, doctor? Solamente es hacer las reformas. Pero es en la ley, ¿verdad? No es en la Constitución. Sí, no, es la ley. Es en la ley, o sea, hay tiempo de hacerlo. Yo creo, Raúl, que o buscar una manera que voten que no sea costosa. Raúl, usted tiene que tener ahí en la comisión que los diputados decidan la estadística, año por año. No, si las tenemos. Bien fácil eso. El promedio anda alrededor de 2.000 votos por año. Bueno, por entonces, censo. Han sucedido 5 elecciones y hubo una vez, Jacobo, que solo vinieron 600 votos. Sí, cierto. 600 votos. 600 votos. Óyame, solo déjenme que participe Andrés Benedict, que es diputado por Francisco Morazán. Buenos días. Adelante, diputado. Gracias, Raúl, y a cada uno de los panelistas. Es muy importante el tema que han estado tocando sobre las reformas electorales. Yo, como diputado del departamento de Francisco Morazán y suplente de la diputada Eric Gutiérrez, quisiera recalcar algo. Es importante la situación de que se puedan regular los cambios domiciliarios. Cuando se habla de fraude y venta de credenciales, apuntan usualmente a nosotros los partidos que somos emergentes, ¿verdad? Lógicamente, nosotros en muchas ocasiones no podemos llenar el 100% de las mesas electorales. Por eso le estamos apostando al tema de la ciudadanización de las mesas. Sin embargo, hemos observado también que en las internas se dan cambios estructurales y cambios en específico en el domicilio de las personas, posiblemente 2 o 3 días antes de las elecciones. Entonces, eso hay que regularlo de inmediato, porque de ahí salen en muchas ocasiones alcaldes, y eso no es nada nuevo. Salen alcaldes, salen diputados, y eso pues es nefasto para la situación del país. Es correcto lo que propone. Gracias, diputado. Sobre eso es importantísimo lo que él acaba de decir. Fíjese que tal como están las cosas con eso de los traslados, eso de establecer esos plazos en el periodo precisamente electoral es casi como una invitación a que la gente haga sus traslados. Y eligen personas, un alcalde que no son vecinos. No son ni del pueblo. Les adelanto qué es lo que nosotros hemos analizado y cuál sería una propuesta. Por supuesto, como no somos diputados, somos comisión técnica. Claro. Que los traslados domiciliarios para efectos de votación que se terminen o que ya no se hagan una vez convocadas las elecciones primarias. ¿Sabe por qué? Claro. Sí, hombre. Porque una vez que terminan las elecciones primarias, cuando ya resulta alguien como candidato a alcalde, entonces ese alcalde, ese candidato es el que empieza a hacer traslados. Porque esos traslados donde más se dan es por la lucha en las alcaldías. No es tanto en los diputados ni en nivel presidencial, pero en las alcaldías se han dado una cantidad de irregularidades. Tengo un paisano amigo, que no digo el nombre, a ver si me estoy oyendo, se va a reír, que llevaba dos buses llenos de aquí, de una maquila para su pueblo a votar allá para ganar la alcaldía. Y lo que sucede, pues Jacobo sabe quién es, y recuerda Jacobo que los mismos miembros del partido de él se opusieron y no los dejaron votar. No dejaron votar. Bueno, ya ves, sí, muy importante lo que dice mi compañero Andrés Benedict, que él incluso está trabajando más directamente en la ley del Tribunal de Justicia, de la cual yo soy miembro. Decirle también al compañero Juan Carlos Elvir, ojalá que ande con traje oscuro, él sabe por qué le digo esto, que son muy interesantes. Ya dijo que le quedan mal los claros, hombre. Oye, Juan Carlos, no te pongas traje claro, dice doña Doris. No, yo le dije que espero que ande de traje oscuro, él sabe por qué le digo. Bueno, no, yo creo que está dando datos bastante importantes, pero y nosotros no estamos ocultando la realidad. O sea, yo lo dije, no sé si él vio el programa desde un principio, nosotros en el Pino no llenamos más del 35% de las mesas.
¿Y por qué vamos a ocultar eso? Claro. ¿Y sabe cuánto andaban ofreciendo ese día? Y mucha gente se acerca a estos partidos solo para que le den las credenciales. Claro. Y para negociarlo. ¿Sabe cuándo andaban ofreciendo en los principales centros de votación aquí? Por la suplencia, 2,000 lempiras. Sí. Aquí, y no digamos allá. Entonces, nosotros no negamos esa realidad y por eso es que queremos un sistema de votación diferente en donde se elimine ese tráfico de credenciales. Si ese tráfico de credenciales a nosotros nos favorecería tremendamente, claro. Porque la gente que llegue no va a llegar por ir a ver cuánto consigue por credenciales, sino que va a llegar porque realmente cree y va a votar por personas que él cree que pueden hacer un buen papel y no para ir a hacer estos... bueno, incluso tuvimos un compañero que se fue a tomar, varios compañeros se fueron a tomar la sede del Pino porque no se les dieron las credenciales, sí. Porque ya se sabía que era para el negocio. Entonces, definitivamente, ese sí es un punto que a nosotros nos preocupa mucho. O sea, una vez un dueño de un movimiento, el que fundó un movimiento, cuando yo estaba en el tribunal, llegó a mi oficina y entonces me dijo, de aquí no me voy hasta que me entregue las credenciales, porque andaba otra persona de su mismo movimiento queriéndolas llevar. Claro, que recuerdo ese incidente. Sí, incidente, ahí estuvo sentado como 2 horas. O sea, lo secuestró. Sí, pero entonces sí, me estuvo secuestrado, pero solo tomé el teléfono, llamé al dirigente de un partido político de los grandes, y ya lo puse al habla con él, y en 3 minutos se pusieron de acuerdo que se iban a juntar en Pollos Camperos para hacer la negociación y se fue rápidamente. Y gente armada llegaba. Sí. No, eso es muy... Pero hay un tema también, sí. Raúl. Yo he dicho que tal vez un atrevimiento que la primaria va a ser con la identidad actual, pero las generales ojalá que sea con la identidad nueva. La identidad nueva es bien importante para asuntos ciudadanos y también para el país y para asuntos electorales, porque ahí se va a venir la depuración del Censo Nacional Electoral. Ahí eso es lo más correcto, sí. Pues, Raúl. Ahí se van los muertos, fallecidos, como hablamos nosotros. La gente que está fuera del país no tiene su tarjeta de identidad. Ojalá no le ocurra mandar a documentar gente, costo innecesario. Pero la depuración del censo viene con tarjeta de identidad. Eso es sí. Positivo. Y ahí sobre eso del Consejo Nacional, lo que le hicieron al CNA, yo quería hacer una observación. Ajá. Mire, si eso le hubieran hecho a un montón de partidos que se han inscrito, no pasa ni uno. Ni uno. Se lo garantizo, de acuerdo, no pasa ni uno. Porque por el CNA, como hay una cuestión ahí que no hay una pugna pues ahí que no están de acuerdo con algunas acciones que ellos hacen, les pusieron ¿cómo se llama? No digo la palabra porque es un poco fea, pero... La guillotina. No, sí, le pusieron, les expulgaron punto por punto todo. Pero diputada, veamos lo positivo de este incidente. No, está bueno y ojalá que se aplique general para todos los partidos, porque yo sé que algunos que los han inscrito lo han hecho con bases de datos de otros partidos. Claro. Y es más, lo han hecho, una persona firma para 1, 2 y 3 partidos. Con el censo la misma nacional. Persona. Entonces, ojalá que realmente, yo estoy de acuerdo en que las cosas sean de conformidad con la ley, pero ¿qué pasa? Mire, ahí van a poner que desaparezcan, yo estoy de acuerdo en que se le aumenten los requisitos, en eso estoy de acuerdo, incluso podríamos ser afectados nosotros, pero bueno, esto también nos exige que hagamos un trabajo más masivo, bueno, en fin. Pero definitivamente lo que quiero decirle es que de nada va a servir que pongan ahí en la ley que se necesitan, por decir algo, 40,000 o 50,000 votos del candidato presidencial, cuando así decía antes, que partidos que no tuvieran un diputado no podían seguir como partido. El tribunal dictaminó de acuerdo a la ley, vino la corte y les dio el derecho. Entonces ya hay jurisprudencia. Y aunque pongan lo que pongan, cuando convenga a determinado partido, allá va a ir a la corte y en la corte le van a resolver. ¿Por qué razón? Porque aquí no se respetan las leyes. Ese es el problema de fondo y no se respetan desde los más altos niveles, no digamos. Solo quiero ver si don José Ordóñez de la colonia Travesía todavía está en la línea. Don José. Sí, dígame. Adelante, por favor. Bueno, gracias. Gracias, Raúl, por la oportunidad. Un saludo a la distancia. Yo vivía en el Manchén, tal vez te recuerdas del Manchén. Bueno, mi participación es que realmente me da pena todo lo que escucho de política. Y yo he participado en política. Y a mí no me da pena decir que soy nacionalista, porque trabajé en mesa.
honradamente. El problema es que Doris Gutiérrez siempre ha dicho de que se venden las actas, se vende esto, se vende el otro, credenciales, etcétera. Y de su partido yo participé 3 años consecutivos en elecciones, siendo pinuista, y yo soy nacionalista. A mí, créanme, me da pena porque ha sido una persona luchadora y que ha llegado a su curul y todo eso, pero no me gusta que siempre le tiran leña al fuego y no buscan soluciones. Ningún tipo de soluciones. Nada de lo que se diga ni que se haga ahorita. Actualmente, todas las personas que han llegado al Tribunal Supremo Electoral son políticos. Gracias. Así es, no, yo estoy totalmente de acuerdo con don José, conozco bien el barrio Manchén también, porque ahí me crié. Y por eso nosotros, don José, nosotros hemos denunciado eso y no desconocemos de que hay un montón de gente que se acerca solamente por conseguir las credenciales y se las compran, ya lo dijimos y lo aceptamos. Por eso es que necesitamos algo diferente y estamos luchando por eso, pero no tenemos los suficientes votos en el Congreso. Ahí los partidos mayoritarios son los que deciden porque son los que tienen la mayor cantidad de votos. Entonces, no es que uno no aspira a que las cosas cambien, ¿verdad? Pero mientras tengamos un Congreso controlado por 3 partidos, esos 3 partidos van a definir las reglas del juego y en eso uno no hay que equivocarse. Eso está más claro. O sea, ya no son 2, ya el bipartidismo se rompió. Ya se rompió, ya son 3, pero sí. aquí tenía anotado con la gente de producción de nosotros, caló en algo la experiencia de las elecciones de 2013 y 2017. ¿Qué va a pasar? ¿Qué podemos esperar los hondureños? Bueno, ahí Es un momento bien difícil en Latinoamérica el que vamos a enfrentar con las próximas elecciones y que los ojos también están puestos en la situación que vive el país. Mire, sobre ese tema, yo quisiera decirle que desde hace tiempos venimos platicándolo y lo hemos expresado y lo hemos visto. Yo he estado en más de 90 elecciones en América Latina y todos los países en los cuales se fue disminuyendo o desapareciendo el bipartidismo han ido implementando la segunda vuelta. Porque cuando ya existen más de 2 partidos, entonces los presidentes resultan electos con un 30, con un 20, con un mucho menos de la mitad de los votos de la ciudadanía. Entonces, ya solo son unos poquitos países los que no tienen segunda vuelta, que es el caso de México, el caso de Honduras, Panamá y Paraguay, creo que son 4 que no tienen segunda vuelta. Y entonces, en los demás sí existe la segunda vuelta, pero la equivocación está en que muchos creen que es que necesariamente tienen que haber segunda vuelta. No, eso está condicionado al resultado de la votación. Por ejemplo, vamos aquí el caso más reciente, la tragedia, llamémosle tragedia, de Bolivia. Ahí existe la segunda vuelta, pero las reglas que se establecen ahí es que el candidato presidencial debe llevarle 10% de diferencia al que quedó en segundo lugar. Si le lleva más de 10% ya no hay segunda vuelta. Y esa es casi, diríamos, el estándar internacional, excepto en Nicaragua, que ese es el 35% por una negociación que hicieron. Y Alemán con Ortega. Sí. Entonces, ese es el espíritu de una segunda vuelta. Y en Honduras, en las 2 elecciones, la del 13 y el del 17, los organismos internacionales recomendaron que se implementara la segunda vuelta para evitar o para disminuir las crisis que se produjeron. Entonces, ¿con qué porcentaje de resultado electo el presidente en los últimos 2 periodos? Alrededor del 35, 32%, y esta última creo que aparece con un 36% ajustado. Entonces, eso quiere decir que la mayoría, el 64%, no votó por el actual presidente. Una segunda vuelta le hubiera dado más legitimidad. Entonces, y la Unión Europea ha insistido en eso. Por eso precisamente no quería venir a las elecciones del 17, porque la recomendaron en el 13,
no se implementó la segunda vuelta y estuvieron reticentes y hubo que hacer muchas gestiones para que vinieran a observar la elección del 17. Pero hay un tema también, Augusto, sí, y compañero, que el abstencionismo no es real en Honduras. Ah, sí, es otra cosa, sí. Porque en Honduras un joven cumple 18 años, automáticamente sí, identidad y paga el padrón electoral. Sí. Raúl, hay más de 1.500.000 personas fuera del país ya, Estados Unidos. Y que hay que depurarlo también. Por eso digo yo que esta nueva identidad va a depurar el censo y vamos a ver quiénes somos los que vivimos en Honduras. Simplemente una vez... Y que no voten los muertos también. Sí. Esa es otra cosa, que esperamos que el registro, así como fue de minucioso con el abstencionismo no es real en Honduras. No es real. Deme un minuto para ir con Estanislao Díaz. Él nos está llamando desde Santa Rita de Lloro. Buenos días, don Estanislao. Muy buenos días, licenciado Raúl, y muy buenos días allí a sus panelistas. Muy bonito programa, bien acertado en sus comentarios que ellos están haciendo, y a doña Doris la felicito, una señora que la admiramos mucho por sus posiciones siempre imparciales dentro del Congreso Nacional. Doña Doris, hay cuestiones en Honduras que son demasiado descaradas. ¿Cómo es posible que aparecen un montón de partidos de maletín con credenciales y al final no sacan ni los votos de las credenciales que se les dan? Lo deberían de cambiar una ley simple para mí, si no quieren eliminar ese montón de partidos, que por lo menos en las mesas les exijan a votar públicamente, porque no es posible que alguien vaya con un gafete por decir así, de la UD, y vote por el Partido Nacional o por el Partido Liberal. Eso es un fraude descarado. No estamos haciendo democracia en el país. Tenemos que hacer las cosas más transparentes y dejarse ya de hacer esas cuestiones descaradas, porque si no, mejor no hay que ir a elecciones y sigamos así en la jungla como se elegían antes las autoridades. Feliz mañana y lo felicito por su programa. Bien. Gracias a usted. ¿Comentarios? No, muchas gracias a don Estanislao, muy acertado. Es que el pueblo es más práctico que uno. Fíjate que lo que él dice es verdad. ¿Sabe qué pasó? Algunas mesas electorales. La voz del pueblo es la voz de Dios. En algunas mesas electorales, viese usted que eran 7, que tenían que haber 7 miembros, y habían 5 del Partido Nacional, o habían 4 del Partido Liberal. O sea, lo que dice él, es un fraude que no necesita hacer una investigación científica, ni traer expertos, ni nada, sino que está a la vista. Inclusive me dio risa en una de las mesas que yo andaba observando, que dice una señora, bueno, es que a mí me dieron esta, pero es que me iban a dar una de tal partido, pero me dieron de otro. O sea, ni la misma persona sabía a qué partido iba a ir a representar. Es una barbaridad, pues. Y sobre eso, pues, si nosotros no corregimos eso en esta ley, siquiera eso, porque lo demás, segunda vuelta, olvidémonos. Ya, por ejemplo, hay partidos de esos 3 que son los que tienen mayor votos que no están de acuerdo con la segunda vuelta. Van a poner el ejemplo de Bolivia. Miren en Bolivia. No, pero al contrario, el de Bolivia, si hubiese aprobado la segunda vuelta por el gobierno, no estuvieran en la crisis. Es un ejemplo que aquí tenía anotado que dicen de las experiencias de Bolivia, Uruguay y Argentina que acaban de pasar. Sí, eso precisamente estábamos dando el ejemplo. ¿Por qué se produce la renuncia de Evo Morales y tantas marchas y todas esas cosas? Por no acceder a la segunda vuelta. Eso le hubiera resuelto el problema. No, pero más que eso, yo estuve en Bolivia hace 2 años, sí. Acababa de pasar el referéndum. Claro. Cuando un pueblo participa en un referéndum y le dice a usted... ¿En qué parte de Bolivia estuvo? Estuve en el lado de Cochabamba, precisamente, y he estado con Evo Morales en Chapare, un líder que yo he admirado y sigo admirando. Pero él cometió un error como cualquier humano que es. ¿Fue golpe o no fue golpe? No, espérame, fue al referéndum, sí fue golpe. Fue al referéndum y la gente no quería reelección. Así es. Lo dijo el pueblo. Entonces, ¿qué hizo él? Se fue a la corte, así, cualquier parecido es pura coincidencia. Sí, igual que... Entonces, yo les dije a mis amigos del MAS, compañeros, yo creo que eso es un error. Porque si hubo un referéndum ahí y la gente dijo no, hay que respetar ese referéndum. No ir a una corte que uno ya sabe, bueno, algunos de mis amigos, unos están muy de acuerdo conmigo, otros no, pero es que mira que si no vamos a perder el proceso.
Les digo, si el proceso no ha podido avanzar en 12, 13 años, ¿cómo es que no va a haber otro líder? Pues, y yo sé que si hubieran puesto otro líder, hubieran ganado tranquilamente. Entonces, lamentablemente, a veces los políticos perdemos la brújula. Si hay una decisión de un pueblo en un referéndum diciéndole no se lance y usted insiste en lanzarse, entonces desde allí ha tomado una decisión equivocada. No, de acuerdo. Y bueno, ya después lo otro también, porque igual separaron las máquinas y todo, todos sabemos que ahí la derecha quería controlar eso, todos lo sabemos. Pero el hombre ganó las elecciones. Sí. Las ganó en primera vuelta, pero no para no ir a una segunda vuelta. Exactamente, por eso me refiero específicamente a eso. Entonces ahí es donde a fuerza, y aquí también ocurre un poco parecido, a fuerza, con el uso de la fuerza, quieren mantenerse, eso no puede ser. Yo no estoy de acuerdo, independientemente que sea derecha, izquierda, quien sea, hay que respetar la voluntad popular. Vamos, don Carlos Fernández, Omoa Cortés, la participación tanto de don Jacobo, doña Doris y del doctor pues, Augusto Aguilar ha generado reacciones del pueblo hondureño. En Omoa Cortés, don Carlos Fernández. Don Carlos, gracias por comunicarse con nosotros en la entrevista de Canal 11. Buenos días. Buenos días a los panelistas y a usted, don Raúl. Yo les podría decir, aquí en Omoa un ejemplo, que la candidata del Partido Liberal que estuvo acá, ella vendió las credenciales al alcalde de Omoa, don Ricardo Alvarado. Esa es la realidad. Y no solo sino que los demás partidos chiquitos, es que no tenían ellos, ¿cómo se llama? Es mejor que estén los tres partidos en la mesa, en los pueblos que no tengan gente de los demás partidos pequeños, que esos van a cuidar las urnas. Pero si usted sabe que si viene una votación, siempre va a ganar el oficial por lo mismo, ¿va? Por los votos de las credenciales. Es que las credenciales las vendieron, va. Imagínense, esas cosas no se puede suceder, va. Ya en pleno siglo XXI no podemos estar haciendo las cosas ya, hombre. Escucha, si es el país que esté por medio y el pueblo hondureño en sí, va, porque de quien aguanta la carga fue el pueblo, pues. Muchas gracias, muy buenos días. Bueno, entonces, ¿cómo se va a ver la distribución proporcional matemáticamente? ¿Cómo se piensa hacer? Si hay 20 partidos, hay 11 inscritos en este momento. Hay 11 inscritos. Ustedes, sí, ¿qué pasa? No, pero es que yo eché en cuenta, a ver, los 7 que hay, más 2 que ya están. 10 que más fueron... más Nueva Ruta, ¿y quién es el otro? Es más fácil. 10 que participaron en la elección pasada. No, 10 no. Sí, nada más que no iban en alianza ustedes. ¿Ya le olvidó? No, te llamas, es que es cierto, íbamos en alianza. Majedras 11, y Ana Rala se presentó también. Sí. Y dicen que está listo. 12. Son 12. Pero a Ana Rala sí le van a aplicar la cosa del registro. No, a todo el mundo que la apliquen. A todo el mundo que la apliquen. ¿Quién de ustedes dijo que serían 40 en la mesa? 40 miembros por mesa. Santísimo. Y si fueran 20,000 mesas, serían 800,000 miembros de mesa. Más miembros de mesa que electores. Más que electores. Otra cosa también, Augusto, los listados que se dan en las primarias a los movimientos. Tienen que ser electrónicos hoy. Simplemente que lo den físicamente en el centro de votación. En el centro de votación. Ya está contemplado eso. Pero tienen que hacerlo así, mejor que es correcto. Es bueno. Es para ahorrar y todo. Raúl, es un costo increíble y los movimientos ni mandan a traer los documentos. Así es. Quedan impresos todos. No, y a unos votados quedan esos documentos. Pero ustedes que han estado en esto, ¿qué recomiendan? Pues? No, que el listado electorales que sean electrónicos y solo físicamente en los centros de votación. Para las mesas. Para las mesas de votación, nada más. En papel. Pero no mandar aquellas barbaridades de papel que electrónico. Raúl, solo en la mesa electoral y en las paredes de las escuelas donde ponen los centros de votación nada más. Y electrónicamente a los partidos y a los ciudadanos. Sí. Un ahorro increíble de material y de tiempo. Y con fotos y todo, ¿verdad? Son unos cuadernillos así terribles. ¿Y por qué no hicieron eso antes? Porque la ley lo ordena. Porque la ley así estaba, que decía que haberlo entregado. ¿Y ustedes no les decían? De las dos maneras. No, la ley obliga a que entregarlos en medio electrónico y en físico. Claro. Entonces había que cumplir con la ley. Pero como aquí se cambian las leyes a cada rato, cuando ustedes les decían eso... Vea, pero es que era más difícil, porque era Partido Liberal, Partido Nacional. Una mayoría calificada para formar una ley, ¿verdad? Pero realmente son cosas que
fue una experiencia negativa eso, ahora pueden reformarse con la ley. ¿No? Sí, efectivamente. La otra cosa es lo de que ha sido tema de discusión, es la deuda política. Es un tema bastante difícil porque, por un lado, se ha abusado, ¿verdad? Pero por otra parte es una necesidad que los partidos dispongan de fondos y vivimos en un país democrático. Las elecciones internas de los partidos. No hay deuda política. Un país. Pero el costo económico ¿Quién mire, es más grave el costo para el Estado de la primaria. Las cubre el tribunal. Es que miren, el gobierno, cosa, nosotros, Raúl, los hondureños. Para mí, el costo del Estado en la deuda política no es exagerado. Vea, la primera vez eran 5 lempiras, cuando la empira valían $2.50, la primera vez en la constituyente. Sí. Ahora son como 40 y pico, 50 lempiras. Sí. El gasto del Estado está en las primarias. Sí. Eso por el montón de movimientos, ¿verdad? Claro. Todo el costo, el montaje. Mire, los movimientos de los partidos solo ponen los nombres nada más. Todo lo pone el Estado con el tribunal, todo. Desde un lápiz, la tinta, todo. Si no, me queda botado eso. O sea, pero aquí la deuda política, no sé, doña Doris, usted... total de la deuda política de ahorita son 197.564.441.22. Es el total de la deuda política según el artículo 82 de la ley electoral. Al Partido Nacional le tocaron 61 millones y a la Alianza 44 más 8, 52. Y después viene el Partido Liberal con 36 millones y así sucesivamente. 9 millones los demás partidos, oiga bien, pero que no sacaron ni 4,000 votos. Bueno, por eso le digo, en las generales es 197 ¿Y eso que dice la gente? Que en las generales multiplícalo por cuánto, con ese montón de movimientos. No, pero en las primarias. Pues sí. Por eso, pero eso que alguna gente dice, y yo estoy de acuerdo, que las primarias, que las cuestiones, se las paga cada partido. Nosotros ya lo propusimos. Es que un país tan pobre como nosotros, doctor Aguilar. Que las primarias. Un país tan pobre como nosotros. Que cada partido haga su procedimiento interno como quieran. Y para eso no reciben deuda política y además en la ley de la política limpia se plantea un nuevo dinero para los partidos, que yo fui una de las que me opuse y me regañaron porque dijeron, mire, pero ¿por qué se opone? Si es para la democracia, no, hombre, le digo yo, sí, los partidos también, los militantes dan aquí, los partidos de gobierno sobre todo, son millones que sacan todos los meses, que le sacan a todos los empleados, incluso a los que no son de su partido. Y la gente está protestando. Entonces no puede ser, pues, demasiada injusticia, o sea, se saca mucho dinero, entonces perfectamente se puede utilizar para las elecciones de ellos. Los partidos que no tenemos mucha estructura, hagámoslo en asambleas y eso no cuesta un montón de dinero. Sí. Y saquemos los mejores líderes para saber quiénes son los mejores líderes. No se necesita hacer tanto miquis, esa es la verdad. Sí, la misma ley, Raúl, obliga a que haya elecciones primarias solamente en aquellos partidos en que exista más de un movimiento. Por eso solo el Partido Nacional y el Partido Liberal y últimamente Libre que han tenido elecciones internas y primarias, pero hay algo que es necesario distinguir para que los televidentes que les quede muy claro. Una cosa son las elecciones internas y otras son las elecciones primarias. Claro. Sí, las lógico. elecciones internas son para la elección de las autoridades de partido. Pero se dan ¿qué es lo que ha sucedido? Que algunos partidos políticos, yo no sé con qué afán, están haciendo las elecciones internas, es decir, de esas autoridades en tiempos diferentes y buscando financiamiento también para las internas y para las primarias y para las generales. Ya es el colmo. Con todo respeto, suena a negocio. Exacto, pero ya se hizo. Es una barbaridad. Ya lo han hecho, ya se hizo. Internas aparte, primarias después y generales después. Y en las tres hay financiamiento por parte del Estado. Creo que eso, yo sería de la opinión que si se pudiera, no sé, pero eso ya no nos corresponde a nosotros, que las elecciones primarias y las internas fuesen simultáneas para evitar ese costo innecesario. Y la financiación los partidos. Sí. Y la inscripción también en un solo momento. Exactamente. Vaya o no vaya primaria. Así es. Mire, ve, aquí tengo un comentario de un joven que se llama Pedro Amador, que es defensor de derechos humanos y muy conocido. Él anda también en todas las luchas. Dice Pedro,
Si no hay verdaderas reformas políticas electorales como voto electrónico digital, auditable, segunda vuelta, habrán siempre fraudes, aún en las internas de nuestros partidos. Él es del Partido Libre. Sí. Es que las internas es el más desorden más grande que hay. Yo sobre eso sí tengo un comentario. Vean, se ha hecho mucho, como que se ha dado demasiada confianza o credibilidad al voto electrónico. Fíjese que, como lo decía Jacobo hace poco, el voto electrónico en América Latina solo tiene Venezuela y Brasil. Países como Chile, por ejemplo, ¿y Estados Unidos? No quieren saber nada de en Estados Unidos, en ciertos estados. Sí. En otros no, siguen con sus asambleas. México. Chile, que tiene recursos tecnológicos, recursos humanos, y no quieren saber del voto electrónico. Ellos confían en el voto manual y en sus ciudadanos. Es parte de toda una cultura y de una desconfianza. Entonces, y hay desconfianza extrema, como es el caso, por ejemplo, yo digo que en un extremo del mejor país, donde las elecciones casi ni se escucha la palabra fraude, que es el caso de Chile, de Uruguay y en Costa Rica. Y en el otro extremo estamos nosotros en República Dominicana. Vea, en las elecciones de México, cuando resultó electo López Obrador en la última, ahí estábamos. Y yo sentí vergüenza, de veras, cuando un expositor dijo que los sistemas electorales más corruptos del mundo eran el de Honduras y el de un país de África. Desgraciadamente ya tenemos que terminar, pero díganme, ¿de qué forma se va a transparentar la transmisión de datos electorales para que no se caiga el sistema y no pase lo que acaba de decir el doctor de lo que escuchó en México, de que los sistemas electorales hondureños daban vergüenza? Doña Doris, por favor. Bueno, yo realmente, nosotros lo que estamos planteando es el voto electrónico, pero aparentemente eso no es una solución. Entonces, yo digo que tenemos que buscar una salida que pase por la transparencia y el cambio de conducta de todos los que participen en procesos electorales, empezando por los señores del Consejo Nacional Electoral, que no se politicen, por los de las mesas electorales, que realmente respeten el voto ciudadano, y porque las personas que vayan a la mesa estén capacitadas, porque eso de llenar esas actas y todo, eso no es comida de trompudo, y ahí en esas actas uno mira cualquier clase de anomalías, manchones y todo, sobre todo en el de diputados. Entonces, mientras no haya una reforma completa en eso, en estos procesos, yo creo que vamos a seguir teniendo el mismo problema, porque imagínense que esta última compañía que contrataron aseguró que a las 2 o 3 horas iba a tener los resultados. Ajá, y le pagaron un montón de dinero. No, un cachimbo, y aquí todo de Honduras. Le pagaron un montón de dinero, un dineral, y a la hora no cumplió con eso. Y más bien después como que le cortaron, no sé cómo fue la cosa, y un mismo magistrado me comentó a mí que le estaban pagando una cantidad adicional millonaria sin haber hecho el trabajo como se debe. Entonces, todo esto pasa por eso, porque haya transparencia, porque estas empresas que se contraten realmente cumplan con los requisitos y que no se haga por negociaciones bajo la mesa, etcétera. Eso es lo que a mí se me ocurre, porque si podemos poner el mejor sistema y la mejor se va a ir la luz, bueno, cualquier cosa, y al final siempre va a ser el mismo fraude. Gracias, doña Doris. Siempre es un gusto que esté aquí. Igualmente. Gracias, Raúl. Doctor. Sí, hay varias formas de mejorar todo el sistema de transmisión y no descartar incluso las posibilidades de, aunque parezca retroceder en cuanto a tecnología. Hace poco en Colombia, a las 10 de la noche tenían los resultados. Le pregunté a uno de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, ¿cómo hicieron ustedes? Muy sencillo, doctor, con teléfono y con escaneo. A las 10 de la noche es parte más de una cultura, pero tienen eso sí, exacto, solo con escaneo y teléfono. Las auditorías, por una parte, tienen que haber más auditorías en todo el proceso, comenzando desde la mesa. Ahí tienen que haber conteos cuando haya irregularidades, y la otra cosa importantísima, que se condenen y que se
es que se condenen a los que se penalicen a los que cometan delitos electorales. Aquí nadie ha ido preso por un delito electoral. Fíjense que en Panamá en cada proceso van hasta 100 personas presas. Aquí nunca ha ido nadie a la cárcel por un delito electoral. Creo que nos ha faltado aplicar más y ser más, diríamos que la ley sea más severa y que se aplique con ser más estricto en cuanto a la aplicación. No, lo que decía Augusto, el caso colombiano es claro. Gracias, doctor. Sí. Yo coincido con lo de Augusto, el caso colombiano es claro. O sea, clarísimo, y forma también de transmisión de resultados vía teléfono también, verificarlo. Dos formas, ¿verdad? Por ejemplo, en Bolivia, aquí se probó los teléfonos y no resultó, y los escáneres los dejaron botados. Aquí ha probado de todo y no resulta. No resulta. Es lo que les digo, si no hay un cambio de conducta y una transparencia, vamos a tener las mejores herramientas y se va a seguir haciendo las mismas barbaridades. Pero es de voluntad política. Voluntad política. Y yo creo que si gusta asesor de la comisión con otros miembros ahí, pero quien decide es el Congreso al final. Así es. Sí, pero quienes tienen la mayoría son los mismos. Por ejemplo, el documento que presentamos a Augusto es ¿conclusiones? ¿Cómo? ¿Conclusiones? No, la conclusión es que para mí, que ojalá que la ley electoral sea bien elaborada, bien aprobada, y segundo, que la identidad va a depurar el censo. Eso es bien importante como ciudadano, bien documentado, y va a depurar el censo nacional electoral. Y que no voten los muertos. Claro. ¿Ustedes creen que al fin ya no van a votar los muertos? Pues a ver. Es que, mire, el padrón electoral trae la fotografía, pero también depende de la gente que esté en la mesa electoral. Así es que en la mesa quien valida, anula, redacta la clase de cierre, no es el tribunal ni el consejo que viene hoy. El tribunal hace otros movimientos, pero... Gracias a los tres. Gracias, muy amable. Bueno, gracias a usted y muy contenta de compartir con estos dos honorables. Igual también con Doris. Presidente. Una mujer combativa. Nelson. Sí. Nos vamos. Gracias por permitirnos llegar a sus hogares. Entonces, que tengan una muy buena semana. Sigan con Canal 11 y gracias por haber estado con nosotros en la entrevista.